los centros de trabajo. Estamos ya ante una inminente reactivación de los labores en los centros de trabajo, sí, para aquellas actividades que se consideraban no esenciales. Este documento que se llama Lista de Comprobación ante el COVID-19 Retorno al Trabajo, lo que busca es tratar de que todos los centros de trabajo cumplan con las medidas esenciales para evitar los contagios y asegurar un regreso seguro a las labores de trabajo. De acuerdo con los acuerdos de salud, paulatinamente lo que va a ser del 18 de mayo aproximadamente al 30 de mayo, se van a empezar a autorizar el regreso escalonado de ciertas actividades en los centros de trabajo. ¿Sí? En el caso aquí de lo que son las maquiladoras, ya se están autorizando regresar a sus labores de trabajo paulatinamente. Para eso tienen que solicitar una autorización a la COFEPRIS, ¿sí? Pero en forma general, esto ya no se puede tener más tiempo. Entonces, sí es necesario que se tomen las medidas pertinentes para evitar el contagio. Ya sabemos que la enfermedad está para quedarse, no hay una vacuna en un pronto tiempo, por lo tanto, la única forma de poder volver a la normalidad, entre comillas, es adoptando ciertas medidas. Este documento, el día de hoy yo lo busqué en la página del INE, no lo encontré, sí, pero me permití hacer un análisis del mismo y vi que en sí eh, son cosas muy lógicas que se tiene que plantear al momento de regresar a lo que son las labores de trabajo. Entonces, me voy a permitir compartir un resumen referente a forma general estas medidas. ¿Sí? Ok, vamos a irnos primeramente por lo que son la seguridad en los espacios de trabajo en los términos de salud. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Ok, los accesos a los centros de trabajo, ¿sí? Si hay entradas y salidas exclusivas para el personal. En caso de que no se cuente con un acceso, hay que poner barreras físicas para evitar eh, la cercanía de las personas, ¿sí? Contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal, ¿sí? Aparte, eh, contar con tapetes sanitizantes o alternativas similares que permitan, en su caso, al acceso y salida de los centros de trabajo, garantizar en la manera de lo posible eh, la sanitización de lo que es el personal, ¿sí? En su caso, en algunos, si así se puede establecer y si en lo económico y dependiendo del centro de trabajo se permite, es otorgar protectores desechables de calzado al momento de ingresar a los centros de trabajo y desecharlos a su salida. Hay una recomendación aquí que no se recomienda el uso de arcos desinfectantes, entonces más que nada serían tapetes sanitizantes, soluciones que te puedas echar en la ropa, en el calzado, bueno, como comentamos anteriormente, protectores desechables de calzado. Sí, contar con dispensores de alcohol al 60%, gel desinfectante, va a ser cual al 70%. Sí, contar con sensores de distancia para determinación de la temperatura corporal, es decir, al momento en que ingreses y salgas del centro de trabajo, esos termómetros que se ven en las noticias que te ponen en la frente a cierta distancia que te permite este, visualizar la temperatura de la persona. Eso quiere decir que si la persona presenta un grado de fiebre, eso no se le debe permitir el acceso al centro de trabajo, ¿sí? Se tiene que contar, dice, en los accesos con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel desechable, ¿sí? O en su caso, dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%, ¿sí? En aquellas centros de trabajo que cuenten con vestidos o casilleros, hay que tener señalizaciones o marcas en el piso que permita garantizar una distancia de al menos 1,5 metros entre cada persona, ¿sí? Si la empresa cuenta con cafeterías o comedores, sí, se debe contar con barreras físicas en la misma mesa separando un comensal de otro, ¿sí? Las barreras separan el frente y los laterales de cada trabajador, ¿sí? Y asegurar la distancia entre mesas
una distancia mínima de 1.5 metros. De hecho, recientemente en algunos medios se han difundido fotos y videos de ciertos restaurantes de Europa, donde qué es lo que hicieron, poner lo que son barreras de plástico de vinil, ¿sí? Para separar que tú tengas acceso hacia la otra persona en forma directa. Entonces ese separador de plástico, base de vinil, permite crear una barrera. Entonces eso es lo que se tendría que hacer en dado caso en los centros de trabajo. ¿Qué otras medidas también se debe tomar? En el caso del proceso productivo, las estaciones de trabajo deben delimitarse con barreras físicas que sean lavables, fijas, móviles, colgantes, ¿sí? O si no se puede esto, al menos las estaciones de trabajo se deben delimitar con señalizaciones o marcas, ¿sí? Que permiten la distancia mínima de 1.5 metros y estarse sanitizando cada cierto tiempo, ¿ok? El personal de cocina y meseros en casa de cafeterías y comedores deberán tener el cabello recogido, usar los cubrebocas, ¿sí? Y en la medida posible se le da a proporcionar al trabajador el equipo de protección personal acorde al tipo de riesgo, ¿sí? Si tenemos un personal administrativo, pues, que serían cubrebocas, ¿sí? Si no hay barreras sanitizantes, como se comentó, pues unos gogles, ¿sí? Y pues el personal productivo, dependiendo de su grado de riesgo que tenga, pues va a ser desde no sé si han visto las caretas, ¿sí? Cubrebocas, guantes, ¿sí? En la manera de lo posible, ¿sí? Se debe contar con protocolos en caso de un contagio en la planta laboral, ¿sí? Aquí sí es bien importante, ¿sí? El hecho de que se debe estar monitoreando constantemente si algún trabajador presenta ciertos síntomas, es inmediatamente hay que mandarlo a que se atienda, ¿no? Ya sabemos que ahorita hay clínicas para control, cuando comienzan con fiebre nada más. Tenemos también el hecho de la aplicación móvil de la página del Seguro Social, donde el trabajador puede tramitar su licencia por COVID, ¿sí? Donde se le va a presentar un cuestionario, dependiendo de los síntomas que se presente, se le va a dar esa licencia, que es una incapacidad, ¿sí? Y en algunos casos, dependiendo de los días que ella tenga, pues se le va a canalizar con una clínica. Entonces sí debemos tener un protocolo para detectar y en su caso, inmediatamente retirar al trabajador de la planta laboral, ¿sí? Que también tenemos que tener en cuenta en este sentido es que aquellos grupos vulnerables, ¿sí? De preferencia, se van a ser los últimos que se incorporen a las labores de trabajo, es decir, gente mayor a 60 años, aquellos gente que presente enfermedades como diabetes, alta presión, baja presión, o que hayan estado enfermos de cáncer o cualquier otra enfermedad que haya hecho que sus defensas se presenten bajas, ¿sí? Sí tenemos que tener cuidado con ese tipo de trabajadores. En el caso de los turnos de trabajo, hay que garantizar la sana distancia de los 1.5 metros. Esto quiere decir que incluso si es necesario eh, descansar a ciertos trabajadores, lo debemos de hacer. O sea, no vamos a poder reanudar ahorita de forma inmediata con una ocupación del 100% de la planta laboral. Sí, tendremos que garantizar esa sana distancia de unos 0.5 metros, por lo tanto, probablemente se tenga que descansar todavía a cierta porcentaje de la planta laboral. Yo calculo que entre un 30 y un 40%, dependiendo de las instalaciones, sí te permitiría tener esa sana distancia de 1.5 metros. En el caso de las reuniones de trabajo, la sugerencia es que sean por teléfono o por videoconferencia, ¿no? Ya hay muchas plataformas, videoconferencia Telmex, Zoom, recientemente se crearon las salas de Facebook, ¿sí? Donde que permite también hacer videoconferencias, ¿sí? Google también ya sacó su versión para videoconferencias, entonces en la medida posible tratar de utilizar estas herramientas. Si no se puede,
En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuidar la sana distancia, es decir, los 1.5 metros y una higiene total del lugar donde se va a realizar esta reunión de trabajo, ¿sí? Antes y después, limpieza y desinfección desde mesas, sillas, objetos de uso común, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener. Y acuérdense que en el caso de teléfonos, no debemos compartirlos, ¿sí? Ahorita los celulares son uno de los dispositivos que más pueden albergar virus, por eso también tenemos que estarlos desinfectando, ¿ok? Que debemos tomar medidas sanitarias en las áreas, los cuales van desde la sanitización, definiendo periodicidades y procesos, ¿sí? Hasta el uso de tapabocas, en algunos casos de guantes, ¿sí? Si tenemos gel antibacterial o un lugar donde se puede estar lavando constantemente las manos, el uso de los guantes ya no es tan necesario. Sí, ya dependerá del tipo de operación que tengamos, el uso de los guantes. Eso sí, en el caso de aquellos empleados que usen la computadora, por ejemplo, tableros, sí, esos se tiene que estar sanitizando cada cierto tiempo. ¿Ok? Y esto será en base a soluciones con agua y jabón o con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, ¿sí? O otra de las soluciones que por parte de la Secretaría de Salud, ¿sí? Por parte de las autoridades en el sector salud determinen, ¿sí? Siempre se debe supervisar que los dispensadores de toallas desechables de papel y de gel cuenten siempre con material. Sí, acuérdense, me lavo las manos y no me las seco y pues ya tengo un mayor riesgo de poder, de disminuir ese supuesto lavado de manos, dejarla sin efecto. Entonces es lavarse las manos y con toallas de papel secarse inmediatamente. No se recomienda el uso de lo que son las toallas normales. No tienen que ser toallas de papel desechables. Y por favor, hay que tomar en cuenta protocolos para evitar el uso de la joyería, corbatas, barba y bigote, ya que estos agarran fácilmente los virus y demás microorganismos. Entonces sí hay que prohibir ese tipo de situaciones. Así es que hombres a rasurarse todos los días, mujeres evitar el uso de joyas y corbatas. Bueno, al menos aquí en esta zona de Mexicali son pocos los que lo usan. Ahorita hay que evitarlas, ¿ok? Tenemos que establecer lineamientos para los visitantes y proveedores de los inmuebles. ¿Por qué? Porque debemos garantizar que no se lleve el virus al centro del trabajo. Por lo tanto, debemos tener un control de visitas y, en ese caso, una vez que ingresen, la sanitización del calzado, sí, si no es posible pasarlos a un lugar donde se laven las manos, tener dispensador de gel o alcohol al 70%, ¿sí? Cuidar la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas mientras permanezca en el lugar, ¿sí? Estar constantemente sanitizando las instalaciones, ¿sí? Ver la medida posible el uso de vapores o de soluciones que permiten desinfectar superficies profundas, ¿sí? Y en otros casos, ver cada cierta distancia donde se debe colocar eh, lo que es el dispensador de gel, ¿sí? Si es necesario, aún después del ingreso al trabajo, ¿sí? Si tenemos un área definida, por ejemplo, de operación, a lo mejor también volver a tomar el control de la temperatura y pues el uso de los tapabocas, ¿no? Y los guantes en caso de que fuera necesario, ¿sí? Y otra de las medidas que tenemos que ver es para aquellas personas que puedan seguir laborando mediante home office, seguir conservando esta medida, ¿sí? Principalmente aquellas personas que por sus problemas de salud, como ya hemos repetido, aquellas personas con diabetes, con alta presión, con enfermedades que debilitan el sistema inmunológico,